Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde desmenuzamos todo el drama, el romance y las intrigas de las series turcas que nos roban el corazón. Hoy prepárense porque vamos a adentrarnos en un tema, digamos, bastante delicado, y que ha estado causando un verdadero terremoto en el mundo del espectáculo turco. Un rumor que ha circulado como la pólvora, mezclando la vida personal y la ficción de dos de las estrellas más queridas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Así es, hoy vamos a hablar de ese supuesto embarazo, esa dolorosa pérdida, y lo que un supuesto doctor habría revelado sobre la situación. Pero antes de que sigamos, suscríbanse al canal. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes jugosos, análisis profundos y recomendaciones imperdibles. Dale a ese botoncito rojo y únete a nuestra gran familia turca. Ahora sí, empecemos con el drama. Vale, antes de que sigamos, quiero dejar algo bien claro. Mucho de lo que vamos a discutir hoy son rumores, especulaciones que han surgido en redes sociales y medios de comunicación. No tenemos confirmación oficial de ninguna de las partes involucradas. Este vídeo es para analizar la información que está circulando y ofrecer un contexto sobre cómo estas noticias impactan en la percepción pública de las series turcas y sus protagonistas. La especulación sobre la vida privada de los actores, especialmente en temas tan sensibles, es un terreno minado de imprecisiones y potencial daño. Nuestra intención es examinar el fenómeno en sí, el porqué de su persistencia y su impacto en la cultura pop turca. Dicho esto, el rumor principal gira en torno a Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que conquistó al mundo con su química en la serie Sen Kalkam. La serie que catapultó a ambos a la fama internacional, no solo nos regaló momentos románticos inolvidables en pantalla, sino que también dio origen a una relación en la vida real que fue adorada por millones de fans. Su romance fue como un cuento de hadas hecho realidad, y cuando se separaron, muchos corazones se rompieron. La magnitud de este impacto no debe subestimarse. Para muchos fans, la relación Erçel-Bürsin trascendió la pantalla, convirtiéndose en un símbolo de esperanza y romanticismo. La ruptura, por tanto, se sintió como una traición a esa idealización. Sen Kalkam es una comedia romántica que cuenta la historia de Eda Yldz, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un arquitecto rico y exitoso pero con una personalidad bastante fría y distante. Debido a una serie de circunstancias inesperadas, Eda y Serkan se ven obligados a fingir ser pareja durante 2 meses. A medida que pasa el tiempo, la relación falsa se convierte en algo real, y ambos se enamoran profundamente. La serie, llena de humor, drama y romance, se convirtió en un fenómeno global, especialmente durante la pandemia, cuando la gente buscaba historias que les hicieran soñar y escapar de la realidad. La serie no solo cumplió esta función escapista, sino que también revitalizó el género de la comedia romántica turca, introduciendo elementos de modernidad y empoderamiento femenino en la figura de Eda Yldz. El éxito de Sen Kalkam fue innegable. La química entre Hande y Kerem era palpable, y su relación fuera de la pantalla solo alimentó la pasión de los fans. La serie se vendió a decenas de países, generando un impacto cultural significativo y consolidando a Hande y Kerem como estrellas internacionales. Su presencia en redes sociales se disparó, convirtiéndose en influencers y modelos a seguir para muchos jóvenes. La serie abrió las puertas a una nueva ola de exportaciones de series turcas, consolidando la posición de Turquía como un importante productor de contenido audiovisual a nivel global. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la relación llegó a su fin. Y es aquí donde entramos en el terreno de los rumores que hoy nos ocupan. El fin de su relación fue el comienzo de un torbellino de especulaciones, alimentado por la voracidad de los medios y la curiosidad insaciable de los fans. Tras la separación, comenzaron a circular noticias sobre un supuesto embarazo de Hande durante su relación con Kerem. Y ahora, recientemente con más fuerza que nunca, surgió la información de que este embarazo no llegó a término. Que Hande habría perdido al bebé y que, lo más impactante, un supuesto doctor involucrado en el caso habría revelado detalles sobre la situación. La fuente de esta información es, como suele ocurrir en estos casos, bastante difusa. Mensajes anónimos en redes sociales, capturas de pantalla de conversaciones que no se pueden verificar, y artículos en sitios web de dudosa reputación. Este patrón de difusión de rumores es característico de la era digital. La inmediatez y el anonimato de las redes sociales facilitan la propagación de información no verificada, creando un caldo de cultivo para la especulación y la desinformación.
Aquí es donde tenemos que ser muy cautelosos. La vida personal de los actores es precisamente eso, personal. Y difundir rumores sobre temas tan delicados como un embarazo y una pérdida es algo que hay que tomar con mucha responsabilidad. Dicho esto, es innegable que estas noticias generan un gran interés, especialmente entre los fans de Hande y Kerem, quienes siguen muy de cerca sus carreras y vidas personales. La fascinación por la vida privada de los famosos es un fenómeno sociológico complejo. Se alimenta del deseo de conectar con figuras que admiramos, de proyectar nuestras propias aspiraciones y fantasías en sus vidas. Sin embargo, esta fascinación puede fácilmente degenerar en una intrusión injustificada y perjudicial. Pero, ¿por qué este rumor ha cobrado tanta fuerza? Creo que hay varios factores que contribuyen a ello. En primer lugar, la popularidad de Hande y Kerem es inmensa. Son dos de los actores turcos más seguidos en redes sociales, y cualquier cosa que hagan o dejen de hacer se convierte en noticia. Su impacto mediático es innegable. Cada publicación en Instagram, cada aparición pública, se convierte en un evento que genera miles de comentarios y reacciones. En segundo lugar, la relación entre ambos dejó una huella muy profunda en el corazón de los fans. Muchos esperaban que su historia de amor tuviera un final feliz, y la noticia de su separación fue un golpe duro. El desencanto de los fans fue palpable. Se sintieron traicionados por la ruptura, como si el cuento de hadas que habían idealizado se hubiera derrumbado. Y en tercer lugar, el tema del embarazo y la pérdida es un tema muy sensible y emocional, que conecta con muchas personas a nivel personal. La pérdida gestacional es una experiencia dolorosa y común, aunque a menudo silenciada por el estigma social. El rumor, por tanto, toca una fibra sensible en muchas personas, generando empatía y curiosidad. Ahora bien, más allá del drama y el chisme, creo que es importante reflexionar sobre cómo este tipo de noticias impactan en la percepción que tenemos de las series turcas y sus protagonistas. Las series turcas como Senkalkam nos ofrecen mundos de fantasía, historias de amor épicas y personajes idealizados. Pero al mismo tiempo, detrás de las cámaras hay personas reales, con sus propias vidas, problemas y emociones. Y cuando la vida personal de los actores se mezcla con la ficción, la línea entre ambos mundos se vuelve borrosa. Esta confusión entre la realidad y la ficción puede tener consecuencias negativas tanto para los actores como para los fans. Esto puede generar expectativas poco realistas en los fans, que pueden llegar a idealizar a los actores y a su relación, esperando que vivan en la vida real las mismas historias de amor perfectas que vemos en la pantalla. Y cuando la realidad no coincide con estas expectativas, la decepción puede ser muy grande. La idealización extrema puede llevar a comportamientos obsesivos y acoso en redes sociales, generando un ambiente tóxico para los actores y otros usuarios. Además, la difusión de rumores y noticias no confirmadas sobre la vida personal de los actores puede tener un impacto negativo en su salud mental y emocional. Imagínense tener que lidiar con la presión de la fama, el escrutinio público constante y, además, tener que desmentir rumores sobre temas tan delicados como un embarazo o una pérdida. El constante asedio mediático puede provocar ansiedad, depresión y otros problemas de salud mental. Los actores, como cualquier persona, tienen derecho a la privacidad y a la protección de su intimidad. Por eso creo que es fundamental ser críticos con la información que consumimos y contrastar las fuentes antes de dar por sentado que algo es verdad. Y sobre todo recordar que detrás de las estrellas de televisión hay personas reales, con sentimientos y emociones. La responsabilidad de consumir información de manera crítica recae en cada uno de nosotros. Debemos cuestionar las fuentes, verificar la información y evitar la propagación de rumores y noticias falsas. Otro ejemplo de serie turca que generó mucho revuelo en su momento, aunque por razones diferentes, es Erkencikus, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman. Esta comedia romántica cuenta la historia de Sanem Aydın, una joven soñadora que trabaja en una revista, y Can Divit, un fotógrafo aventurero y apasionado. La serie, al igual que Senkalkam, fue un éxito internacional, y la química entre Demet y Can era innegable. Sin embargo, en este caso los rumores no se centraron tanto en un supuesto romance, sino más bien en una supuesta rivalidad y tensión entre los actores fuera de la pantalla. Se decía que no se llevaban bien, que tenían fuertes discusiones y que incluso evitaban interactuar fuera de las grabaciones. Estos rumores, aunque nunca fueron confirmados, generaron mucha controversia y afectaron la percepción de la serie por parte de algunos fans. La falta de confirmación no impidió que los rumores se propagaran,
afectando la imagen pública de los actores y generando un debate constante entre los fans. Erkencikus es importante en este contexto porque demuestra cómo la percepción pública de una serie puede verse afectada por factores externos, como los rumores sobre la relación entre los actores. En este caso, la supuesta rivalidad entre Demet y Can, aunque no era tan personal como los rumores que rodean a Hande y Kerem, también generó un impacto en la forma en que algunos fans veían la serie. La percepción de la química en pantalla se vio afectada por la creencia de que existía tensión fuera de ella, lo que demuestra el poder de los rumores para influir en la experiencia del espectador. Y volviendo al tema de Hande y Kerem, es importante recordar que ambos han seguido adelante con sus carreras después de la separación. Hande ha protagonizado varias series y películas exitosas, como Bambaska Biri, donde interpreta a una fiscal con un trastorno de personalidad múltiple, mostrando una faceta diferente de su talento actoral. Kerem, por su parte, también ha continuado trabajando en proyectos interesantes, como la serie Jakob Seversen, donde interpreta a un hombre que regresa a Turquía después de vivir muchos años en el extranjero. Sus elecciones profesionales demuestran una ambición y un deseo de crecer como artistas, explorando diferentes géneros y personajes. Estos proyectos demuestran que ambos actores son talentosos y profesionales, y que su carrera no se define únicamente por su relación pasada. Es importante reconocer su trabajo y su talento, y no dejarse llevar únicamente por los rumores y las especulaciones. Su éxito individual es un testimonio de su dedicación y habilidades, y merece ser reconocido más allá de su relación personal. En definitiva, el rumor sobre el supuesto embarazo y la pérdida de Hande Erçel es un tema muy delicado y sensible, que ha generado mucha controversia y especulación en el mundo del espectáculo turco. Es importante recordar que mucho de lo que se dice son solo rumores, y que no hay confirmación oficial de ninguna de las partes involucradas. La propagación de información no verificada puede tener consecuencias graves para la salud mental y emocional de los afectados, y es crucial actuar con responsabilidad y cautela. Más allá del drama y el chisme, creo que es fundamental reflexionar sobre cómo este tipo de noticias impactan en la percepción que tenemos de las series turcas y sus protagonistas. Es importante ser críticos con la información que consumimos y contrastar las fuentes antes de dar por sentado que algo es verdad. Y sobre todo, recordar que detrás de las estrellas de televisión hay personas reales, con sentimientos y emociones. Fomentar una cultura de respeto y empatía en la cobertura mediática de la vida privada de los famosos es esencial para proteger su bienestar y preservar la integridad del periodismo. Bueno, seriefilos, espero que este vídeo les haya resultado interesante y les haya dado una perspectiva diferente sobre este tema tan delicado. Recuerden que lo más importante es informarnos y ser críticos con la información que consumimos. La responsabilidad de discernir entre la realidad y la ficción recae en cada uno de nosotros. Ahora cuéntenme en los comentarios qué opinan de todo esto. ¿Creen que los rumores son ciertos? ¿Cómo creen que este tipo de noticias impactan en la percepción que tenemos de las series turcas? Los leo en los comentarios. Me interesa mucho conocer su opinión y debatir sobre este tema de manera constructiva y respetuosa. Y antes de despedirme, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos seriefilos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de drama, romance e intrigas turcas. Hasta la próxima. Recuerden siempre consumir contenido de manera crítica y responsable. Adiós.